Del miedo al amor. Cris, ¿tú ves mi pantalla? Sí, sí que la veo, sí. Un momento. Ya bien, ahí se me oye, sí. Ya bien en WhatsApp, que fue una idea así de repente, ¿no? Sí. Muy bien, pero veo que te dedicas, ¿no? Viendo tu logo, ponía coach, ¿no? A ver, hoy siendo el primer día, ¿cuántas personas hay? ¿Estamos ya en vivo compartiendo?
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por tu tiempo. Bienvenida, Cris, a este gran programa que le hemos denominado Energía desde el Amor. Un proyecto que comienza el día de hoy. Tú eres nuestra madrina. Nos vas a dar una patada en el trasero. Entonces, pues hoy comenzamos con 40 sesiones gratuitas que grandes coaches y empresarios apasionados por desarrollo humano nos van a compartir. Diariamente a las 8 de la noche, hora de Ciudad de México. Así es que si nos visitas de otro país, identifica cuál es tu horario. Argentina, 11 de la noche, Chile, 11 de la noche, Colombia, 9 de la noche. España va a estar de madrugada el asunto, pero pues esta es una sesión que no te puedes perder. A las 3 de la mañana, hora de España. Entonces, pues bueno, gracias a los desmañaneros. Guatemala, 8 de la noche, México, 8 de la noche y Puerto Rico, 10 de la noche. ¿Y por qué te doy estos horarios en particular? Pues porque vamos a tener ponentes de esos países. Así es que este programa se convirtió en un gran programa donde facilitadores de otros países también quieren compartir con nosotros gotitas de conocimiento para cerrar este año de manera diferente, este año que ha sido atípico. Y bueno, pues te voy a presentar de manera breve quién es Cris Bolívar, que nos va a traer el día de hoy la ponencia del miedo al amor. Y no me critiques, no me digas que allí hay un horror ortográfico, porque no es así. Así es que si quieres saber por qué no es error ortográfico, no te puedes despegar de aquí. Te voy a decir quién es Cris. Tiene un alto, grandísimo currículum, así es que pues voy a tratar de ser breve, porque si no nos comemos la hora de la ponencia con todas las habilidades que tiene Cris. Algo muy importante, Cris es coach profesional, es una MCC certificada por la ICF. Quienes estén familiarizados con esto, pues es la International Coach Federation, quien nos indica cuáles son las mejores reglas para funcionar mejor como coaches, las competencias que tenemos que seguir nosotros los coaches, y que además no nos formamos en un día, sino son procesos largos. Así es que, pues, Cris es una persona que ya demostró ante esta institución que tiene las competencias para decirse coach profesional, y es una MCC. Ella fue expresidenta de ICF España. Qué gran honor. Además, tiene la licenciatura en psicología organizacional con grado de excelencia por la Universidad de Barcelona. También tiene la licenciatura en filosofía con grado también de excelencia en la misma universidad. Es consultora máster en desarrollo organizacional, y dice que esto lo hizo en Israel. Tiene meditación de Raja Yoga por la Universidad Espiritual Braham Kumaris en la India. Tiene estudios de sufismo, estudió en Canadá, tiene estudios de budismo, tiene estudios de psicoanálisis, está formada con Boyatsi, Maturana, Naranjo y, o sea, con grandes maestros. Así es que no te puedes ir a dormir, no te puedes distraer. Si fuiste al baño antes, si no, te tienes que aguantar 60 minutos porque esto va a estar sensacional. Así es que le cedo la palabra a Cris. Yo estoy aquí pendiente de tus preguntas para hacérselas llegar a Cris. Entonces yo quito esto y adelante, Cris, toda la presentación para ti.
Hola, ¿qué tal? Encantada y un placer que me hayáis invitado. Además, esto ha sido en plan relámpago, ¿eh? Desde que tuvisteis la idea. Fijaos lo que habéis creado ahora. Muy bien, felicidades. Bueno, pues si os parece voy a compartir pantalla y, y yo creo que siempre va bien tener, además de lo que decimos, ¿no? El apoyo de las imágenes. Uy, esto, esperaos un momento. Se ha ido al final de todo. Ah, se fue. Un momento. ¿Dónde estoy? Aquí. No te Ahora. preocupes. Se fue al final. Ahora. Bien. Pues siempre, ¿no? Como digo, vale más apoyarlo con imágenes, ¿no? Porque así como que nos queda más, ¿no? Bien, pues como tú decías, ¿no? Es del miedo al amor con H y iré desvelando lo que es este amor con H, ¿no? Cuando lleguemos al final lo entenderemos. Bien, empiezo comentando, ¿no? Que como dice Yuval Harari, que es un reconocido intelectual, ¿no? De Israel, historiador y filósofo, autor de numerosos libros, nuestros mayores enemigos no son los virus, sino la codicia, el odio y la ignorancia. Y de esto va un poco esta charla, ¿no? Estamos en tiempos de COVID, ya sabemos. eh, este espacio, ¿no? Se ha montado para poder ayudar, ¿no? A las personas a poder vivir desde la energía del amor en estos tiempos tan revueltos, pero recordemos que estos tiempos pasan. Lo que no pasa es cómo afrontamos nosotros las cosas, desde dónde y cómo los humanos vamos creando una sociedad donde al final estamos viviendo cada vez más desde el miedo, desde el sufrimiento, nos estamos enredando en algún sitio eh, que nos hace cada día más infelices, ¿no? Entonces la intención es ir a revisar qué está pasando aquí y tomar responsabilidad personal para poder hacer realmente una profunda transformación en la vida en la que vivimos, y para ello va a hacer falta una profunda transformación en cada uno de nosotros. Aprovecho para decir que podéis preguntar cuando queráis, ¿no? Elena estará atenta a las preguntas Es y que correcto. sea lo más interactivo posible, ¿eh? A mí ya me parece bien para que podamos avanzar y vaya en la medida en que se vaya integrando, ¿no? Con lo que las personas necesitan saber o queremos explorar, ¿no? No solo lo que yo decido, ¿eh? Que es lo interesante. Bien. Gracias. El poder del amor nutre el alma, la confianza, la libertad y también la sabiduría. Sin embargo, cuando vivimos desde el poder del miedo, este alimenta el ego, ¿eh? El ego vive desde el miedo. Ahora veremos qué es eso del ego. La desconfianza, la esclavitud, en primer lugar, hacia nosotros mismos, ¿no? Y la ignorancia de no poder ver las cosas tal como son, ¿no? Esa realidad que se nos escapa y que es fundamental para poder correlacionarse, ¿no? Ser correspondiente con ella. Bien, vivimos por lo tanto desde mundos de ego, vivimos desde un espacio donde no tenemos acceso a esta sabiduría y por lo tanto nos genera todo este sufrimiento, todo este miedo, todo esto que nos pasa, ¿no? Diríamos que en esencia, en núcleo, somos humanos que también tenemos una vulnerabilidad, ¿no? Sin embargo, en la medida en que vamos entrando en espacios, ¿no? Cuando entramos a la vida y nos vamos relacionando, ¿no? Con la vida en espacios de dificultad, problemáticas, etcétera, lo que va sucediendo ya cuando tenemos 1 o 2 añitos, muy al inicio, es que sucede una herida, un hueco en el ser, una falta de. Todos los humanos vivimos este proceso. Todos los humanos tenemos un impacto en esta vulnerabilidad en la que nos genera una herida que nos produce dolor, un dolor básico fundamental. Y a partir de ahí ya está. Hay este miedo a que me vuelva a doler la herida y eso genera una estructura psicológica de adaptación social para que me quieran, me cuiden, me alimenten, es decir, para que yo pueda estar bien y no me vuelva a tocar esta herida, sin este dolor que me produce esta herida.
Por lo tanto, esa construcción que ya digo, con 2, 3 añitos ya generamos, es nuestro modo de supervivencia humano, nos vamos identificando con él, es nuestra falsa identidad, nuestra personalidad, y así vivimos el resto de nuestra vida. Entonces, ese es el gran origen, diríamos, de todos nuestros problemas como humanos. ¿Qué hace eso? Hace que no nos percibamos a nosotros mismos en todas nuestras capacidades, recursos, competencias. Estaríamos ahora moviéndonos como en este eje. Y además hace que no podamos ver la realidad tal cual es. Se nos presentan desafíos, retos, dificultades extraordinarias que para nosotros son importantísimas en la medida en que ponen en juego esta herida especialmente, y a partir de ahí toda nuestra reactividad emocional, porque las emociones al final son reacciones bioquímicas, a cómo interpretamos el mundo, pues lo que hace es que podamos estar, bueno, en espacios de más o menos relajación, porque sentimos que podemos hacerle frente a los retos en la medida en que tenemos competencias para ello, o incluso puede ser que nos aburramos, o que sintamos un cierto control. Pero por otro lado, en la medida en que el reto crece, en la medida en que esto empieza a ser importante para mí, en la medida en que siento que no tengo las competencias, recursos necesarios para poder moverme en esto que se me avecina o en esto que yo quisiera, empiezo o bien a tirar la toalla o bien a preocuparme. Es decir, empieza a entrar el miedo que nos lleva incluso al estrés, a la ansiedad, cuando yo realmente siento que no voy a poderle hacer frente a esto que me viene, cuando esto que me viene es importante o esto que me está sucediendo es importante y yo no puedo protegerme de ello, ¿no? Entonces, cuando solemos vivir este momento, este momento crítico, que está alimentado desde el miedo a partir de nuestra percepción del mundo y de nosotros mismos. Bien, vamos a ver cómo se sale de ahí para entrar en estas dos franjas que son las realmente interesantes. Lo iremos desplegando poco a poco. ¿Qué nos pasa con esta desconexión esencial? ¿Qué nos pasa con este ego, esta mirada falsa de nosotros mismos que hace que nos aleje de este núcleo fundamental, ¿no?, que habíamos visto antes, que es todo el ser, ¿no?, nuestro potencial? Y que en coaching precisamente trabajamos para volver, ¿no?, a estar en conexión con este potencial. En nuestro caso, sobre todo, que trabajamos con la línea esencial, con el coaching esencial, para volver a estar en conexión con el ser esencial. ¿Por qué? Porque el precio de la desconexión, a partir de esta herida, de este dolor fundamental y este miedo, es empequeñecernos, es vivir en estos mundos de miedo donde cada vez me veo con menos capacidad porque no me percibo a mí mismo, soy ignorante de mí. Esta ignorancia es sobre todo ignorancia de uno mismo. No me veo en todos mis recursos, en todo mi potencial, en toda mi capacidad de ser digno de ser amado, en toda mi capacidad de influencia o en toda mi capacidad para moverme en la vida. Ya veremos las heridas cuáles son. Y eso hace que cada vez me crea más mi imagen y eso me lleva directamente al sufrimiento. Por lo tanto, cada cosa que sucede en el mundo, cada cosa que sucede en mi entorno, que yo interpreto como una amenaza, se convierte, ¿no?, en una vida de sufrimiento. Un sufrimiento que significa que yo siempre me duele algo, siempre hay algo amenazante para mí, siempre hay algo que va a tocar mi herida. Entonces hacemos un esfuerzo inmenso para que eso no suceda y eso me pone más de lleno en el sufrimiento, porque la realidad es la que es. No a todo el mundo le voy a caer bien, no todo el mundo me va a querer, no todas las circunstancias van a ser favorables, no siempre va a pasar lo que yo quiero, no siempre el empleo me va a ir bien, incluso el COVID, ¿no? Ya vemos que hay cosas que son absolutamente incontrolables, ¿no? Por lo tanto, esa situación de control, de relajación, incluso se ven, son totalmente condicionadas por mi mirada e incluso cuando a veces hablamos de agradecimiento y de tener una mirada positiva, casi siempre hablamos de ello
en la medida en que no toque esta herida. Agradecer que hay un buen día, agradecer que me quieren mucho, agradecer que... Pero, ¿cómo agradecemos que hay un COVID? ¿Cómo agradecemos que se ha muerto mi hijo? ¿Cómo? Esto es mucho más complicado, ¿sí? O sea, hay millones de circunstancias que no son favorables, ¿no? Y menos desde una mirada egoica donde yo necesito que el mundo sea de determinada manera para que yo me pueda sentir bien conmigo, porque yo me estoy mirando desde la carencia, que eso es la herida, desde la falta desde la carencia. Bien, por lo tanto, como digo, ¿no? El ego vive en permanentemente, ¿no? Desde esta carencia, mientras que cuando estamos desde la esencia nos sentimos en plenitud. Y la idea es cómo vamos llegando a estos espacios, ¿no? ¿Qué debería pasar? Y ahí os dejo una primera reflexión. ¿Qué tendría que pasar para salir de este espacio? ¿Qué os parece? ¿Cuál sería el camino? No sé si alguien quiere decir algo, quiere preguntar algo por ahí. Hasta ahorita no hay preguntas, Cris. Perfecto, muy bien. En cualquier caso, si luego llegan, comentamos. Sí, te hacemos llegar la pregunta, no te preocupes. Muy bien. Bien. El dolor emocional tiene que ver o tiene relación con esta herida, ¿sí? Todos tenemos un ego, todos tenemos una herida, todos vivimos este dolor emocional que tiene que ver con esta carencia del ser. Hay 3 grandes tipos de heridas, todos tenemos una, aunque evidentemente todos, cada una de las heridas, ¿no? Cada uno de estos problemas existenciales nos tocan y nos mueven, porque además se corresponden con nuestras 3 grandes dimensiones humanas, ¿no? Pero cuando algo nos pone realmente en crisis, ese estrés que veíamos, cuando es sostenido, cuando yo voy viendo que se repite un patrón en mi vida, cuando incluso aunque haya variedad de desencadenantes, yo empiezo a tomar conciencia de que siempre me duele la misma cosa, siempre me siento de la misma manera. O sea, ahí hay un patrón de fondo y me pone realmente en crisis existencial, eso tiene ya que ver con la herida. Si pudiéramos sanar la herida, se acabaría todo. El ego se relaja, podemos ver la realidad nosotros mismos, a los demás y al mundo en mucha mejor correspondencia y por lo tanto en sabiduría. Y desde ahí el mundo es otra historia, ¿no? Entonces, la herida de muerte o de autoafirmación tiene que ver con la idea de que de alguna forma no nos percibimos con suficiente capacidad, influencia, presencia en este mundo. Y por lo tanto, hay como un miedo a desaparecer, de ahí la muerte. Hay un que puede ser real o simbólicamente, porque el ser humano es un ser de lenguaje simbólico. El universo de esta herida gira en torno a estar pendiente de si me respetan, si no me respetan, de si quién tiene el poder, quién no lo tiene, de cómo me autoafirmo, de 1000 maneras distintas, ¿sí? Pero en cualquier caso la energía de fondo que hay es de ira, reprimida o expresada, pero es como un estar permanentemente pendiente de cómo pongo el límite, cómo hago para que los demás no se me coman, qué es justo, qué, no es qué es injusto. Es un mundo que gira mucho en torno ahí. Obviamente a todos nos interesa eso y a todos nos puede pasar en determinadas ocasiones, pero cuando sentimos que ahí gira todo nuestro universo, o por ejemplo cuando estamos con clientes, ¿no? Si somos coaches o psicoterapeutas o lo que sea, nos daremos cuenta de que los problemas fundamentales de este cliente andan por ahí siempre. Entonces, sospechemos que podamos tener este tipo de herida. En cambio, la herida de vida o de autoconfianza tiene más que ver con el miedo a la vida, con el miedo a que, derivado de que yo no me siento con suficientes capacidades, recursos internos para hacerle frente a esta vida que sin duda me va a traer problemas, es amenazante. Por lo tanto, aquí más bien el universo es en torno a qué sentido tiene todo esto, cómo puedo anticiparme, cómo puedo planificar. Cómo evitar o cómo pasar de puntillas por la vida para que no me haga sufrir. Así que la emoción fundamental que hay aquí, el hilo, ¿no? Que se sostiene a lo largo, ¿no? de nuestra vida cuando hay esta herida, es la ansiedad. Es como una sensación de, uy, 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 por algún lado me va a pasar algún día. ¿no? Y por último,
la herida de amor o de autoestima tiene que ver con la sensación de que esto del amor no es fácil. El amor daña, ¿eh? Porque esto de tener vínculos con los demás deriva de mi dignidad de ser amado. Y yo precisamente aquí tengo la herida puesta en este sitio, es decir, no me percibo con dignidad para ser amado. Hay una falta en el ser, en mi percepción de cómo soy. Este universo gira en torno al ser, cómo soy, cómo tengo que ser, para que me quieran. El amor no es incondicional, está condicionado a cómo soy. Así que la emoción fundamental aquí, que se nota cuando uno se pone en crisis, es la de la tristeza de la pérdida del ser, del valor de ser. Son tres heridas bien distintas que dan tipos de egos bien distintos y que sesgan nuestra realidad, la mirada de nosotros mismos y la realidad respecto a los otros y al mundo de una forma particular. Es decir, son unas gafas, nuestro ego es unas gafas que intenta proteger la herida, que intenta ir a buscar en el mundo eso que nos falta, que entiende que nos falta, y lo hace de una manera muy severa y muy dura, porque está convencido de que si no vamos a sufrir. Sin embargo, como hemos dicho antes, más nos vemos desde esta herida, más nos vivimos desde la carencia, más vamos a buscar fuera eso que creemos que no está dentro, más vivimos desde el miedo, más vivimos desde el sufrimiento y más cualquier desencadenante toca esta herida y otra vez me hace sufrir y otra vez me pongo coraza y otra vez, y se va alimentando la trampa de mi ego. Elena, ¿quieres decir algo? Sí, Cris, nos pregunta Martín Orso, dice, la herida de vida autoconfianza, ¿cómo se relaciona con dificultades para estar viviendo en abundancia? Estar viviendo en abundancia me imagino que significa que yo tengo dinero, tengo bienes materiales, tengo pareja. No sé si se refiere a eso, porque internamente la vivencia no es de abundancia, nunca desde la herida. Es decir, alguien que incluso tiene un trabajo fijo, siempre le va a parecer desde ahí que le falta algo, que en algún momento le va a fallar. Necesita más estabilidad, necesita más recursos, necesita más dinero. No necesariamente desde el punto de vista de la ambición, sino desde el punto de vista de asegurarse. ¿eh? Necesita una persona de apoyo, necesita... Entonces, sobre todo, tiene que ver con que el mundo no siempre me trae eso. Siempre pueden pasar cosas. Por lo tanto, todos estamos atrapados desde ahí a depender, a tener esta codependencia con lo externo, la pareja, el trabajo, lo que sea, de forma que, pues eso, no siempre me trae... O sea, recordemos, todo lo que pasa afuera está en relación con mi autoimagen. Estamos hablando de esta mirada que tengo de mí. Por lo tanto, no es el dinero en sí que me da tranquilidad, ni que fuese yo multimillonario, ¿sí? Lo que voy a buscar con ese dinero es tranquilidad, porque en realidad yo no confío en hacerle frente a la vida. Por lo tanto, cualquier cosa que en este mundo me devuelva que yo no tengo esta capacidad, me va a doler igual, aunque sea multimillonario. Es decir, a la que yo me sienta inútil de alguna forma, a la que alguien me diga que yo me he equivocado o que mi vida puede cambiar o que se amenace alguna cosa de las que yo tengo, ¿no? en mi estabilidad, la herida salta. Igual que, yo qué sé, en autoestima, por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener pareja, puedo ser guapísima, pues yo qué sé, Marilyn Monroe seguramente tenía esta herida. Y dices, ¿y cómo acabó suicidándose, no? Pues porque la percepción de uno está ahí. Y basta que, pues eso, que la persona con la que tú te quieres relacionar muestre de alguna forma que no te quiere, que en lugar de tomártelo como que es el otro que no quiere, porque tiene otros gustos, es un defecto tuyo y se pone en crisis tu ser, ¿sí? Entonces, ¿Ok? estamos hablando desde ahí, ¿eh? No es una cosa Sí, racional de, bueno, si tengo dinero, tengo tal, ya está. ¿Mm? sí, Martín Orso, que es la persona que nos está haciendo la pregunta, dice que sí, es con relación al dinero cuando habla de Claro, abundancia. claro. ¿No? Además es lo que decíamos, ¿no? Cada universo tiene su mirada. Entonces, lo que es abundancia para uno no es abundancia para otro.
En la vida, en la herida de vida autoconfianza, todo gira en torno a lo material. Así como en la de muerte todo gira en torno a quién tiene el poder, dónde están los límites, cómo me respetan o no. En la de vida es lo material, es el trabajo, es el dinero, son los medios de seguridad, etcétera. Y en el amor son las relaciones. Todo gira en torno a los vínculos, a las relaciones, eso es lo que realmente me toca, ¿no? Bien. Okay. Y Hugo Goitia dice que tendrá que ver con la aceptación de lo que sucede. Eso es como... Siempre, cualquier herida, ¿sí? O sea, claro, desde los egos no podemos aceptar lo que sucede cuando es amenazante para nuestra herida, porque estamos convencidos desde esta mirada que eso nos va a doler. Por lo tanto, intentamos sostener una autoimagen de nosotros mismos en base a eso que nos llega desde fuera. Cuando desde fuera nos llega otra cosa, tocados. Tenemos Sí. otra pregunta, Cris. Héctor Rocha pregunta, buenas noches, ¿podrías definir el ego y los principales conceptos que se relacionan con él? Gracias. Sí, el ego es este mecanismo de defensa que intenta protegernos de este dolor emocional en base a esta herida. Y se origina muy, muy temprano y vivimos con él el resto de nuestra vida a menos que hagamos algo. Es como decía, unas gafas que me alejan de la realidad. Y lo hacen, o sea, ya a los humanos nos cuesta ver la realidad tal cual, porque está mediado por nuestros sentidos y por nuestra corporeidad y ¿no? Por nuestro sistema perceptivo, etc, etc. Pero sobre todo por nuestra mente. Y nuestra mente, a menos que hagamos algo, está desde el ego, es decir, es nuestro mecanismo de supervivencia como humanos y lo que hace es tener una mirada sesgada eh, donde se focaliza en eso que cree que nos puede doler, ¿sí? Y la mirada que tiene de nosotros mismos es, pues, como se constituyó, ¿no? Con 1, 2 añitos, 3 añitos, pues no estamos desarrollados, no estamos en potencial, estábamos en potencia. Por lo tanto, en lugar de ver la orquesta entera que somos, es como si el piano se hubiera colocado en el lugar del director de orquesta. Desde ahí solo le interesa lo que es los instrumentos de cuerda, por ejemplo, lee las partituras desde ahí e intenta que todo suene desde ahí. Claro, la vida luego me trae otras cosas, esto empieza a ser menos adaptativo porque ya no está en ese primer entorno, ni yo puedo funcionar solamente desde el piano y se me va complicando y desde ahí el miedo va creciendo. Cuando algo en la vida me toca eso, salta, ¿no? Por ejemplo, ahora en el COVID, ¿no? Que han pasado tantas cosas, bueno, pues para cada uno es distinto. Es decir, el que tiene una herida de vida, el COVID, por ejemplo, puede representar desde que me quedo atrapado en esta vida que es amenazante porque me he quedado sin trabajo, porque no sé qué, porque estoy sufriendo y no sé cómo evitarlo, o, por ejemplo, para los de autoestima, resulta que he perdido algún vínculo o no puedo tener vínculos porque estoy confinado, me siento solo, etc, etc, o ante la de autoafirmación, me siento pequeño, siento que me están imponiendo cosas y no puedo hacer nada con eso, me siento impotente ante que yo no pueda manejarme como me manejaba en la vida o que yo no puedo tomar decisiones respecto a, etcétera, o que es injusto lo que está pasando, millones de cosas, ¿sí? Es decir, el mismo hecho nos toca de manera distinta, según la herida que tengamos, según el prisma desde donde lo miremos y eso tiene que ver con el ego. Así que la salida es sanar la herida, es estar desde la plenitud del ser, desde la confianza y desde el amor. Y eso es lo que iremos a buscar, ¿no? Cómo trascender, cómo poder aprender de lo que nos sucede, ¿no? De resiliencia, para poder volver a reconectar con la sensibilidad. Recordemos que el ego protege, pero no cuida, por lo tanto, mi sensibilidad, mi vulnerabilidad está apartada y con ello todo lo que tiene que ver con mi humanidad. Por eso vamos a parar a espacios como hemos empezado, ¿no? De miedo, de odio, de ignorancia, de ambición, porque nos vamos desconectando de nuestra plenitud y de nuestra sabiduría y de nuestro sentido, ¿no? Vamos un poco o mucho, depende, ¿no? Alienados, ¿no? En este mundo. Bien, aquí tenemos
Nosotros trabajamos también con eneagrama, eneagrama esencial, y aquí tenemos cómo se abre, ¿no?, este eneagrama, la figura del eneagrama con los distintos eneatipos, de los cuales uno es nuestro egotipo y que defiende o intenta proteger a la herida. Por lo tanto, no voy a entrar ahora en eneagrama porque nos llevaría una ponencia entera, pero diríamos, para que se vea más claro, que hay como nuestras tres grandes dimensiones, ¿no? Nuestra parte somática, mental y emocional o de corazón, que andan desequilibradas, estamos desconectados de ellas en la medida en que hay la herida y por lo tanto lo que surge ahí es un egotipo, que pueden ser varios y variados, pero para que veáis que hay distintos tipos de ego que están intentando proteger a una herida, ¿no? En el centro somático 3, en el centro mental 3 más y en el centro del corazón 3 más. Luego, estos serían como colores básicos, ¿eh? Luego hay la unicidad de cada uno que es muy variada. Y por supuesto, aquí la gracia es que todos somos todos. Todos somos todo. Sin embargo, desde nuestro ego, sea el que sea, no lo vemos, no lo percibimos, nos vemos en carencia, nos percibimos desde la herida y no vemos también muchas otras posibilidades de ser que somos, pero que no estamos siendo. La idea, cuando nos ubicamos desde el amor, es empezar a tomar esta visión de plenitud y poder estar más en conexión con la vida, con lo real, sin miedo. ¿Por qué no hay miedo? Porque la herida sana, ¿sí? Entonces el punto está en sanar la herida. Así Cris, que el miedo y el ego bloquean nuestra sabiduría, mientras que cuando estamos desde el amor podemos reconectar con ella y hacernos libres, ¿sí? Libertad para ser. Esta reconexión con todas las posibilidades de ser que somos. Desde el poder liberarnos del miedo y entrar en armonía con uno mismo. Cuando uno se armoniza a sí mismo, cuando uno se ve en completitud, entra en correspondencia, entra en armonía con el universo. En eneagrama se habla de las ideas santas. Las ideas santas es cómo podemos o cómo estar viendo lo que realmente es sin el filtro que habitualmente llevamos, ¿no? Y que por lo tanto ni siquiera nos damos cuenta de que llevamos. Di, Elena. Cris, Martín Orso nos pregunta, bueno, te pregunta, Sí. ¿cómo se crea la herida? Porque algunos tienen la herida de autoafirmación, autoconfianza o de relaciones. Sí. Wow, una pregunta larga. La herida se crea en ese contacto inicial con este otro significativo, que es nuestro primer cuidador. Puede ser madre, padre, abuelo, depende de con quién yo me haya criado, ¿no? Pero tiene que ver con esta interacción a través del lenguaje simbólico humano que nos va colocando cosas, que yo voy percibiendo cosas. Como humanos estamos absolutamente abiertos y sensibles a este vínculo, a esta relación primordial, de manera que nos vamos adaptando a lo que ahí sucede. Por ejemplo, si yo lloro y me dan de comer cada vez es una cosa, pero si yo lloro y no me hacen ni caso es otra, si yo lloro y me pegan es otra, o si yo río y vienen es una, y si yo río y nadie me mira es otra, ¿no? O lo que sea que me pase a mí. Y esto se va constituyendo en relación a lo que pasa en ese entorno, porque no solamente yo río y vienen, sino que además voy escuchando qué niña tan divertida, mira qué agradable es, o yo qué sé, o me comparan con el hermanito, o soy el pequeño de muchos hermanos y nadie me hace ni caso, a menos que yo monte un drama, o al revés, y todo eso que me sucede, desde los primeros segundos de vida o incluso antes, a- me va orientando, somos superplásticos, y me va orientando hacia cómo tengo que interaccionar yo con este entorno y la sensación o cómo se constituye la idea de mí, en la medida en que voy recibiendo estos inputs a través de pura experiencia emocional, sistema límbico, mi córtex todavía no está ni desarrollado, em, y por lo tanto voy integrando ahí poco a poco, reforzando. No es lo mismo en una casa donde
yo me quieren mucho o yo percibo que me quieren mucho porque soy muy responsable, soy la hermana mayor y tal y que cual, que está muy bien, ¿no? Sobre todo si yo soy responsable, ¿no? Y me quieren mucho y me muestran lo que sea, estupendo. Pero claro, el mensaje implícito que hay ahí es, y si no eres responsable no te quiero, ¿sí? Me llevo las broncas de la casa, deberías haber cuidado de tu hermanito. Por lo tanto, yo que interiormente sé que no siempre soy responsable, que tengo ganas de matar a mi hermanito porque me acaba de romper el juguete y tengo 4 años, claro, mi sensación es que yo soy mala. Al final, yo interiorizo otra cosa que luego iré negando de mí porque eso me duele y porque eso me va a llevar que mis papás no me quieran. Pero en el fondo está ahí. Y esa es la sensación de la herida. ¿Eh? Bueno, es un tema grande y complejo, que yo entiendo que cuesta un poco, pero luego daré algunos recursos para poder continuar explorando. Bien, por lo tanto, estábamos aquí en esta desconexión fundamental y es a través del coraje, de la valentía, es decir, no del no miedo, sino de hacerle frente al miedo, dejarnos de creer tanto este miedo, dejarnos de sentirnos tan importantes, tan egocéntricos, que todo gira en torno a nosotros. Por ejemplo, pues yo qué sé, al otro no le gusta porque yo soy así. No, al otro no le gustas porque tiene otros gustos. No tiene que ver contigo, tiene que ver con él, ¿no? O millones de cosas, ¿no? El ego es muy egocéntrico. Por lo tanto, cuando nos separamos de ello, cuando podemos mirarlo desde otro sitio, dejarnos de creernos tanto nuestros fantasmas y nuestros miedos y a pesar de que están ahí, vencerlos de alguna forma, sobrellevarlos, entramos en un espacio donde podemos mirarnos más desde este amor, ¿sí? En lugar de estar desde el juicio, tengo que ser así, no tengo que ser así, fortalezas y debilidades, lo que debo ser y lo que no debo ser, lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser, etc., etc., entro en espacios de amor. El amor es el no juicio, es la incondicionalidad, es la aceptación profunda de lo que es. ¿Sí? Desde la confianza genuina, que diría Almas, ¿no? Eso nos ayuda también a estar en relación con la compasión, con el darme cuenta de que estoy donde estoy y estoy bien, estoy en mi momento de proceso, desde la humildad, desde la aceptación, desde el no querer dañarme más a mí mismo, porque ya empiezo a entender que desde donde estoy sufro y genero sufrimiento, obviamente, ¿no? Eso me lleva a reconciliarme con la vulnerabilidad, a reconciliarme a estar en contacto con mi sensibilidad y a ir sanando la herida. Eso me lleva otra vez a volver a reconectar con mi orquesta entera y por lo tanto con mi sabiduría, con esta, es decir, me voy quitando las gafas que sesgan la mirada de mí, del otro y del mundo. Y eso me ayuda a estar en contacto con el talento. Es decir, y aquí hay una idea fundamental. El ego no es que sea malo. El ego es un instrumento que me sirve para lo que me sirve y que me sirvió, pero que ya no me sirve más, como estructura. Pero su materia prima sí me sirve. Es decir, este piano en sí mismo no tiene ningún problema. Al contrario, cuando yo lo coloque en su lugar en la orquesta, va a ser mi talento, porque es lo que más entrenado tengo, por así decir. Pero lo que no puede ser es que el piano siga en el lugar de director de orquesta. El lugar de director de orquesta lo tiene que tomar la sabiduría, lo tiene que tomar mi yo consciente. Es una calidad de ser distinta, ¿sí? Donde yo percibo mi ser en su completitud. No es ninguna de mis manifestaciones y es todas ellas a la vez. Por eso necesito el amar. Es un viaje de autoconocimiento y de cuidado de sí, de sanar la herida o de amor, como decían, ¿no? En los griegos, en la Grecia clásica, que van absolutamente de la mano. Yo no puedo conocerme si no me amo y no puedo amarme si no me conozco. Ninguna de las dos cosas funciona sola, ¿sí? Si estoy muy entregado al amor, pero no me conozco todavía, estoy desde mi ego, es un amor falso, es un dar para recibir. Estoy desde este juego de la herida, de necesitar de fuera para llenar lo que hay dentro. Y tampoco puedo autoconocerme si no me amo, porque me estoy juzgando. No me permito ver eso que no acepto de mí,
por lo tanto no puedo conocerme realmente. Sigo desde la exigencia y desde el perfeccionismo. Hay un buen vídeo de Brené Brown que puede dar luz a este camino que decíamos. Otra cosa, por ejemplo, en nuestra web, essentialinstitute.org, si vais a recursos, vais a encontrar un montón de artículos. Hay uno que se llama Uno con Uno. Este habla de todo lo que estoy hablando hoy. Luego hay bibliografía recomendada, hay radio. Por ejemplo, hay un programa de radio que se llama precisamente Del miedo al amor. Hay un programa de radio, la radio la hacemos nosotros, la radio La Mirada Esencial. Hay un programa de radio para cada herida, dedicado a cada herida, y uno dedicado a la resiliencia y otro a cómo poder dialogar con nuestro crítico interior para poder salir, ¿no?, de este ego. Así que cuando tiréis el hilo de allí, vamos, hay para rato, se puede profundizar más. En cualquier caso, estamos hablando de un espacio de amor, de un espacio de confianza, y eso nos ayuda a soltar el miedo. Y el miedo fundamental, como estamos viendo, es el miedo a ser. Todos los demás miedos no son miedos, son problemas que podemos más o menos solventar, ¿sí? Pero el miedo fundamental a ser es el que nos tiene atrapados. Igual que hay que hacer una distinción entre lo que sería un peligro real, que está bien, vamos a ver si podemos, ¿no?, tener la solución o quién la tiene o lo que sea, y los fantasmas, que es donde solemos vivir y lo que genera el sufrimiento, ¿sí? Estamos atrapados en fantasmas, que tiene que ver con esta percepción a partir de nuestras heridas, cada uno la suya. Y de lo que se trata es de poder salir de ahí para vivir con sabiduría, con paz interior, con plenitud, con armonía. Y desde ahí, como decíamos, ya le haremos frente a los peligros reales que pueda haber, ¿no?, que obviamente los hay, pero no desde el miedo, sino desde la sabiduría. Así que lo importante es estar en contacto con esta vulnerabilidad, poder apreciarla como un don, ¿sí? Es nuestra naturaleza humana que nos permite estar en contacto con este amor, con esta compasión, nos abre a esta grandeza de ser nosotros y de la vida. Sin embargo, recordemos que desde el ego estamos de espaldas a la vulnerabilidad. La vemos como debilidad, nos da miedo porque hemos vivido el dolor que hay en ella. Sin embargo, una cosa es un dolor puntual que yo puedo ir sanando y crecer a través de este dolor, que sería el proceso de resiliencia, y otra cosa es que por no enfrentarme a ello vivo un proceso de sufrimiento permanente, que es donde normalmente estamos instalados. Habíamos llegado aquí, ¿sí?, y a la construcción de este ego, y ahora vemos que para salir de aquí, que es todo un viaje de vida, porque llegar aquí es predeterminado, como humanos entramos aquí sí o sí, pero para salir de aquí hace falta ponerle conciencia, ¿sí? Si no nos volvemos al automático del ego, porque es un mecanismo de supervivencia, tiene mucho poder en nosotros. Por lo tanto, para salir de aquí hace falta, como decíamos, confianza y amor. Eso nos reconecta, como decíamos, con la sabiduría, porque nos reconecta con el ser esencial y desde ahí estamos desde otro sitio en el mundo. Bien. La sabiduría, de todas maneras, no es un sitio al que llegar, no es ahora ya la tengo, sino que es un proceso de integración de mi ser, de mi conocimiento en completitud, de mi más elevado potencial humano, que es mi conocimiento, de intuición y razón. Y ahí voy y vengo, es un viaje de toda la vida, que me ayuda a poder aceptar, a poder ver también la belleza de eso a lo que le tengo miedo. Me ayuda a poder amar eso a lo que le tengo miedo, porque también eso me ayuda a crecer. ¿Sí? Cuando a veces se dice, ¿no?, como decíamos antes, ¿no?, agradecer, sí, lo positivo, que a veces ya hasta se nos olvida, pero cómo entrar en este otro espacio donde reconocer que si ha habido miedo, si ha habido dolor, es porque
hay algo ahí que nos interesa. Lo que pasa es que está mal colocado, está desde el apego, está desde la distorsión, está desde la carencia, etc. Porque lo bonito que tiene el amor, como dice Eckhart, ¿no? Es que es de tal naturaleza que transforma a la persona en aquello que ama. Esa es la idea, ¿no? Poder crecer. Y desde ahí, fijaos que estábamos aquí, nos habíamos quedado aquí en este miedo, para pasar a este otro espacio donde hay una visión más real de lo que sucede y la confianza en nuestros recursos, en los dos polos estamos. Hay todo un viaje donde, por un lado, nos podemos mover proactivamente para activarnos y solucionar lo que sea. Salgo del espacio de miedo donde me percibo en carencia, y el estado de flujo donde fijaos que no es el tope de esta línea, ¿no? Donde estamos muy acostumbrados a lograr objetivos, ser los más mejores, conseguir el reconocimiento más alto, no sé qué, no sé. No, no, rebajemos el reto. Las cosas no son a vida o muerte, porque ya no está en juego mi herida. Cuando las cosas son a vida o muerte, cuando si no las tengo me generan estrés, por ejemplo, es porque yo estoy convencido de que ahí me va algo importantísimo. Es falso, no hay nada tan importante, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en un momento donde siento que pongo en juego todas mis capacidades, todo mi ser, mi potencial de ser, en algo que puedo decidir si soltarlo o no soltarlo, no estoy apegado a ello, entonces entro en estado de flujo, ¿sí? Y eso solo sucede desde la confianza y el amor. ¿Se va entendiendo un poco lo que pasa por aquí? Sí, Cris, tenemos una aportación de Héctor Rocha. Nos comparte que el miedo como emoción básica es importante. Nos permitió evolucionar. Bueno, todas las emociones son importantes, ¿no? No es que nos permitiera evolucionar exactamente, es que si yo no soy capaz de reaccionar a un peligro, tengo un problema, ¿sí? Pero el problema humano se complica un poco más, porque como llevamos estas gafas egoicas, estamos alejados, como decíamos, de la realidad. Por lo tanto, ya no son los peligros reales, sino que son los peligros que yo me invento. O sea, es un peligro para mí que me hace entrar en depresión y en suicidio, por decir algo, que me haya abandonado el novio. A ver, ¿eso es evolutivo o es involutivo? Es un peligro para mí y me hace sufrir y entrar en ansiedad y en baja laboral porque mi jefe no me aprecia, ¿no? O porque mi jefe considera que yo no soy suficientemente buena profesional. A ver, ¿esto es evolutivo o es involutivo? El miedo, como cualquier otra emoción, me trae información de cómo yo percibo el mundo. Yo reacciono al mundo en base a cómo lo leo. Si yo lo estoy leyendo mal, mi emocionalidad, que no es ni buena ni mala, yo no creo en emociones positivas o negativas, me informa de esta lectura. Entonces, cuando yo lo que estoy haciendo es sufrir permanentemente, cuando yo lo que estoy haciendo es encontrarme una y otra vez el mismo problema, algo me pasa a mí que tengo que revisar, ¿sí? Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el ego se alimenta del miedo. El miedo a que se me caiga la autoimagen, porque se verá esa carencia de mí. Me sentiré inútil, me sentiré indigno, me sentiré no valioso, me sentiré X, según la herida que yo tenga. Eso no me ayuda a crecer. Eso me mete en la trampa. En su origen, me ayudó a adaptarme socialmente a ese primer entorno. Claro que sí. Por eso tenemos un ego como instrumento de supervivencia. No tenemos dientes largos, no tenemos uñas, no tenemos yo qué sé qué. Tenemos un ego y con eso sobrevivimos. Pero el problema en los humanos es que luego hay que trascenderlo. Pero es un instrumento de supervivencia, así que está súper arraigado. Pero además está constituido en un entorno a su vez egoico. O sea, el problema de los humanos, entre otras cosas, es que tenemos un lenguaje simbólico. Por lo tanto, estamos alejados de la realidad tal cual. No vivimos en correspondencia con la realidad,
así nos va, así tenemos el medio ambiente, ¿no? El entorno, así tenemos las relaciones, así lo que nos pasa. Entonces, todo nuestro viaje de crecimiento y de desarrollo personal es precisamente salir de este espacio. Y aun y así, por lo tanto, eh, ante un peligro real, yo siempre hago la misma, ¿no? El mismo planteamiento. El miedo me ayuda a salir corriendo, a quedarme parado, ¿sí? O sea, a luchar contra ello o a quedarme parado, básicamente, ¿no? Son las dos reacciones básicas a partir del miedo. Pero dependen de la lectura que yo haga de eso. Dependen de, ¿esto es suficientemente peligroso o no? ¿Y yo qué recursos tengo? ¿Me da tiempo a salir corriendo? ¿Corro lo suficiente? ¿Mejor me quedo parado? No sé, ¿no? Claro, mientras estamos pensando en todo esto, si hay un peligro real, ya estoy muerto. ¿Sí? Ya el dinosaurio se me comió. Por lo tanto, lo que hemos aprendido es a reaccionar en milisegundos, como otro mamífero cualquiera, ante eso. Eso es el sistema límbico, funciona así. Es impreciso, es inexacto, pero oye, si era un peligro real, yo por lo menos reaccioné. Y si no lo era, pues bueno, pues mira, pues no lo era, ¿no? No era un león, bueno, pues qué bien, ¿no? Claro, esto en nuestro mundo humano es un problema, porque yo reacciono igual al león que al jefe, ¿sí? O las fobias. Un caso concreto, me acuerdo una vez una persona que tenía fobia a los cocodrilos en la ciudad. Y dices, bueno, ¿cuántos cocodrilos has visto tú? ¿No se te ha comido alguno o se te ha mordido? No, no. Pero obviamente la fobia coloca el miedo en un lugar concreto para poderlo controlar y manejar. En este caso, claro, las películas ayudan, todo, ¿no? Todo toda la cultura, ¿no? Respecto, todos los mensajes, ¿no? Culturales que se crean ahí, hasta el punto, no sé si por ahí os suena, ¿no? Lo que es un Lacoste, ¿no? La marca Lacoste del cocodrilito este en las camisetas. Bueno, pues eso le desataba la fobia. Dices, a ver, esto, ¿no? Muy funcional no es, ¿no? Bien, pues estamos hablando de esto. Nos parecería que estamos reaccionando a peligros reales, pero si nos lo planteamos, seguramente poquísimos en esta vida son peligros reales. Y me podréis decir, hombre, es un peligro real que yo me infecte del virus y me muera, es un peligro real que me quede sin trabajo y además estoy sin trabajo, sin dinero, es un peligro. Sí, pero si yo le tengo miedo a eso, y me quedo bloqueado o intento agredir algo desde esta mirada sesgada y desde mi herida, voy a tener un problema. Es mucho mejor hacerlo desde la sabiduría. Es decir, desde una posición serena, donde yo pueda leer bien la partitura, pueda tocar con todos mis instrumentos para que la partitura suene bien y pueda resolver o pueda aceptar o pueda redirigir mi vida creativamente o pueda hacer lo que tenga que hacer, que no cuando estoy atrapado desde el miedo. Porque además en el humano el miedo está sostenido porque hay una herida que constantemente, ¿no?, está siendo tocada, por lo tanto estoy siempre en alerta en general, sobre todo si tengo una herida de vida o en el espacio que sea, da igual. Por lo tanto, este sufrimiento además es súper tóxico para nosotros y cada vez vemos menos y desde el estrés estoy súper focalizado y no veo opciones, ¿sí? Porque el miedo me prepara para mirar al león y ya está, y reaccionar a eso, ¿no? No me doy cuenta de más cosas. Así que sí al comentario y ojo también con el comentario, o sea, con cómo interpretamos eso. No sé si me he podido explicar bien. Sí, Vale. Cris, gracias. Hugo Goya nos comparte también, dice, el miedo nos paraliza o Ujú. puede ser nuestro combustible ante las adversidades. Bueno, es lo mismo que he comentado antes, pero es desde este espacio que es problemático. O sea, yo no puedo estar reaccionando desde el miedo constantemente. Y esto es lo que hacemos cuando hay una herida, ¿sí? El ego es un instrumento de defensa. Está constantemente con el radar puesto para buscar, ¿no?, eso que me pueda agredir. Así que estoy siempre a la que salto desde ahí. Se alimenta de este miedo al dolor emocional, ¿no? Para evitar que me vuelva a pasar lo mismo. Es decir, es un instrumento que está bien, o sea, pero no puedo seguir viviendo con ello por lo mismo que hemos dicho antes, porque me limita, porque no me deja ver la realidad ni mía, ni del otro, ni del mundo,
porque no me permite funcionar con sabiduría, porque no está en contacto con mi ser esencial, por lo tanto no puedo vivir desde estados de paz, de armonía, de plenitud, de sentido. Vivo desde la emocionalidad, pero la emocionalidad es una locura. Las emociones van reaccionando a todo eso que va pasando, no son súper momentáneas y circunstanciales y dependientes absolutamente de la lectura que yo hago de las cosas. Y si la hago desde el ego, gafas, la leo sesgada. ¿Sí? Por lo tanto, vamos locos con eso. Sí, vale. Entonces, lo importante es avanzar hacia esta sabiduría, ¿no? Ese sería el camino. Y darme cuenta dónde estoy atrapado para ir saliendo de ello. Cuesta hacerlo solo, por lo tanto, aquí primeros recursos, ¿no? Pues un proceso. Si es de coaching, desde nuestro punto de vista, obviamente, un coaching de profundidad, un coaching que vaya al ser, pero no desde el título que a veces, ¿no? Cada vez se utiliza más y se pone un titulillo por ahí, todo es ser, todo es alma, todo es, pero luego no. Hay que saber trabajar en este nivel, un coaching transpersonal realmente, ¿no? Para acompañarnos a este viaje de salida, ¿no? El viaje de salida nosotros lo trabajamos en dos direcciones, ¿no? Por un lado, incrementar la conexión con el ser esencial, pero no solo. Aquí habría pues esta reconexión con la sabiduría, buscar espacios, ¿no? Donde podamos estar en más armonía, yo qué sé, desde ir a la montaña, hacer meditación, lo que sea, ¿no? Sanar la herida, que es el punto básico de todo esto, abrazar la sombra, eso que no nos permitimos ser, conexión con el sentido, bueno, generar yo consciente, confianza básica, etc., ¿no? Pero también disminuir lo que bloquea al ser esencial. ¿Sí? A veces las corrientes New Age se quedan en esta primera línea o las corrientes más psicoterapéuticas se quedan en esta segunda línea. Hacen falta las dos vías. Aquí sería ego-reducción, trabajar con estos miedos y fantasmas, cuántas cosas falsas nos contamos, el crítico interior, etcétera, etcétera, ¿no? Desidentificarnos de este ego, con lo cual el primer momento es de dolor y de vacío existencial, pero para ver que no, ir renunciando y rendirnos a esto que nuestro ego pretende y empezar a ver, ¿no? Realmente nuestra humanidad para entender nuestra grandeza. Y eso es a través del amor y la compasión, como siempre. Así que, pasos básicos. Autoconocimiento y cuidado de sí, sanar la herida. Energías de poder, pero también de sensibilidad o vulnerabilidad. Necesitamos armonizarnos y tener las dos a mano, estar en conexión con todo nuestro ser. Para ello es necesario, como hemos dicho, sanar la herida, sea la que sea, integrar la sombra, armonizarnos. La sombra es aquello que desde mi mirada, desde mi crítico, desde mi ego, no me permito ser. Si yo estoy identificada con el ser responsable, obviamente no me voy a permitir ser irresponsable. Si solo, siempre y exclusivamente soy responsable, acabo agotada, exigente, no pido ayuda, no sé qué, me meto en la trampa. ¿Sí? Necesito abrazar mi irresponsabilidad, que cuando me quito las gafas del ego significa mi parte relajada, mi parte que pide, mi parte que no sabe, mi parte que no quiere, no puede y entiende que no ha de hacerse cargo de todo, mi parte que bla, 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 que yo necesito también. Reconexión, por lo tanto, con esta autenticidad de ser y, por lo tanto, conectar con la sabiduría, el amor y la compasión como viaje que aunque aquí parezca que es lineal, porque claro, cuando escribimos, ¿no? Hay una cierta linealidad, de lo que se trata es de ir ensamblando esto constantemente en capas de espiral a lo largo de toda mi vida. En coaching, por ejemplo, o en procesos de lo que sea, acompañamos un trocito, ¿sí? Pero obviamente la persona sigue su proceso y cada uno va encontrando en cada momento esas herramientas que le ayudan, ¿no? O ese maestro, o ese proceso, o ese lo que sea, que le va ayudando a hacer capa a capa en ese viaje. Bien, cuando estamos desde aquí, y ahora sí, entramos en un espacio que nosotros le llamamos de amor. El amor es esta mezcla, ¿no? Esta unión del amor y del humor, que es este estado profundo de ligereza, de fluidez, de desdramatización, de juego, de alegría, que es posible cuando realmente se está desde la autenticidad, ¿sí? Desde el no miedo, desde la aceptación profunda de uno mismo
y en consecuencia la vida. Este es el estado que buscamos como resultado de todo este proceso, que es un estado, como siempre, que no es una emoción, es un estado que es muy distinto, igual que el amor, no estamos hablando de una emoción, estamos hablando de un estado del ser, que es un estado que obviamente tal vez no estoy ahí 100%, no, ahora no nos pidamos otra vez lograr objetivos, sino que es un estado en el que voy entrando, con el que me voy familiarizando conforme voy haciendo proceso. Y se trata de que cada vez pueda estar más rato ahí y menos rato desde el miedo, desde el estrés, de no sé qué, ¿sí? Y poco a poco voy yendo hacia un lado en lugar de hacia el otro, porque voy sanando, porque me voy viendo, porque voy estando desde la compasión, porque me voy reconociendo, me voy humanizando, ¿sí? Voy entendiendo lo que realmente soy sin las gafas de mi ego y de mi crítico interior. ¿Sí? Así que justo cuando uno pensó que ya no puede más, va y se transforma en mariposa. Esa es ¿no? Nosotros hablamos mucho de metamorfosis y utilizamos la mariposa por muchos motivos, ¿no? Desde la biomimética, y creo que es un fantástico símbolo, ¿no? Hay también en la... Ah, sí, bueno, luego me lo vais a preguntar, así que ya lo diré luego. Recuérdame que te cuente con lo que me vais a preguntar al final un programa de radio, donde hay un fantástico cuento respecto a esto. Bien, Claro que sí. recursos, por lo tanto, ¿qué os dejo? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Si vais a la web, artículos, varios y variados, vídeos, webinars, los programas de radio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, este del miedo al amor que decíamos, o uno para cada herida, más el de resiliencia. Bueno, hay muchos, ¿no? O, por ejemplo, tenemos el viaje alquímico, que es un proceso de acompañamiento increíble, donde hay coaching esencial individual, donde hay sesiones, donde hay grupo, donde hay un montón de cosas que nos llevan de este momento desintegrado, desarmonizado, fragmentado del ser, al momento de unión, de plenitud, de no dualidad. Obviamente no es que hagamos milagros y en 6 meses uno pase de aquí a aquí y ya está, pero sí hace el proceso para hacer la vuelta de espiral necesaria que le lleve a seguir haciendo sus vueltas de espiral. Es muy transformador. O, antes he mencionado eneagrama, pues si alguien conoce eneagrama, lo importante de eneagrama es que no nos identifiquemos cada vez más con nuestro egotipo, sino que se trata de un viaje de desidentificación para reconocer que somos todos los tipos, todas las manifestaciones de nuestro ser. Esto es lo importante de trabajar con eneagrama, especialmente con un enfoque esencial, eneagrama sufí, no solamente de las características de cada tipo. Pero en cualquier caso no os creáis nada de lo que he dicho, experimentadlo, y aquí dejo los datos de contacto. Y creo que estoy más o menos en tiempo, si hay preguntas, pues fantástico. Muchas gracias, Cris. Si estás en tiempo, vamos a dar unos segundos por si alguien de la audiencia quiere puntualizar algo en particular. Pues muchísimas gracias, muchísimo material que podemos consultar para todo el trabajo emocional, para que la audiencia vea que no está sola, que hay material. Ahora sí que tenemos de dónde cortar para apoyarnos, para ayudarnos, para levantar la mano y no pasar los procesos solos y de manera desesperada, ¿no? Exacto. Tenemos Pues, montones de recursos y buenísimos profesionales que nos pueden ayudar. así es. Entonces, hay mucho material. Lo importante es no sentirse solo. Hay mucho donde tocar la puerta. Hoy, la maravilla del Internet que nos sitúa con muchísimo material que podemos tener acceso a él. Y bueno, conocer que pues no estamos solos, que hay metodologías, que hay técnicas, que hay libros, que hay audios para acompañarnos pues en el proceso en el que estemos pasándola no tan rico, ¿no? Entonces, así es. Entonces, bueno, Luis levantó la mano, le cedo la palabra a Luis.
Hola Luis. Tienes el audio cerrado, ¿eh? Luis, no te escucha, no, tu audio está apagado. Está apagado tu audio. Está apagado tu audio, Luis. Listo, Ahora. ¿me escuchan? ¿Listo? Ahora sí. Creo que ya, ¿no? Ahora. Es que Creo lleva que de estoy live. en audio. Sí, sí. Primero que nada, pues agradecerte, Cris, mucho gusto. Gracias por sumarte conmigo y con la coach Elena a esta locura que hoy es una realidad. De verdad. Sí, es que creo que estoy acá. Ya, perdón. Muchas gracias por sumarte, de verdad, de corazón. Un gusto toda la información que nos diste, muy enriquecedora. Creo que en estos momentos es momento de unirnos, de sumarnos. De verdad, me siento como emocionado y pues muchas gracias y a compartir. Gracias. Gracias. Sabemos que estás desvelada, sabes que ya son que 4 de la mañana. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero mira, vale la pena. Muchísimas gracias y seguimos a darle y a generar energías del amor. Muchas gracias, Cris. Gracias a Coach, vosotros. muchísimas gracias. Gracias Luis por este gran proyecto. Gracias Cris por sumarte a este gran proyecto en un periodo tan corto. Vamos a apagar el audio de Luis. Ahí está. Yo te quiero hacer dos preguntas rapidísimo que nos quieras compartir. Luis, se te oye ahí ahora. Ya lo corté. Estamos próximos a finalizar este año, ¿no? 2020, que bueno, pues ya sabemos que ha sido atípico, hemos tenido subidas y bajadas, las emociones han de estar en la montaña rusa, ¿no? A veces hasta arriba, a veces hasta abajo, tal vez conocimos emociones que no sabíamos que ahí estaban, ¿no? De todo lo que ha sucedido este año. Pero a mí me gustaría que tú nos puedas compartir tradicionalmente qué acostumbras a hacer para cerrar los años. Bueno, el 31, a mí me gusta dedicarlo a lo más familiar, o a las amistades, a las relaciones. Y suelo normalmente, siempre que puedo, este año ya veremos, em, como revisar, siempre jugamos con cartas de estas de tarot o lo que sea, ¿no? Y revisar qué proyectamos para el año siguiente, ¿no? Así en plan juego, con los amigos o con la familia, ¿no? Y como, bueno, hacer un poco de repaso, ¿no? De qué ha sido y qué podría ser, ¿no? Y ahí es un espacio para intimar, para volver a conectar, ¿no? Con los sueños y bueno, y entonces cualquier excusa es buena, ¿no? Cartas de estas que te ayudan a, pues ya ha salido esta carta, a ver, explica, ¿no? Pero lo importante de esto es eso, ¿no? El poder volver a abrir y conectar con el sentido y con aquello que ha sido y que es importante, ¿no? Para uno. Gracias, Cris. Y una última pregunta de mi parte. ¿Qué le dirías a las personas que este año han tenido muchas pérdidas? Ya sea familia, amigos, trabajo, negocios, ingresos, en fin, ¿qué les dirías? Bueno, es complejo, porque hay que ver desde dónde se escucha, ¿no? Lo primero que diría es agradecerlo, porque seguro que está trayendo magníficas oportunidades, aunque no lo parezca. A veces la vida tiene maneras peculiares de mostrarnos cosas, ¿no? Hay una gran película que se llama Belleza oculta o Belleza colateral de Will Smith,
que me parece que es muy interesante para observar sobre todo, ¿no?, las pérdidas de personas queridas. Luego, lo que comenté antes, ¿no? Ahí hicimos el último programa de radio que hemos hecho, así que si vais a Recursos Radio lo veréis, el primero de todos. Habla sobre la muerte y el duelo a través del amor. Y ahí además es un programa que está hecho con distintos profesionales expertos en tanatología, donde todos hablamos de las distintas pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, cuando lo estás viviendo en este momento es complejo, pero el fondo de la cuestión es darnos cuenta de qué hay de nosotros ahí, qué se ha puesto en juego ahí, qué es lo que realmente me está doliendo, para poder desapegarme de ello, para poder darme cuenta de que es mío, para poder cerrar algo que quedó pendiente, para poder, etcétera, y poder hacer el duelo, ¿sí? Y el duelo tiene que ver con poder soltar, porque en realidad muchas veces no es tan importante, estoy más apegada a mi trabajo o a mi tal de lo que realmente, por lo de la herida, ahora hemos visto la herida, ¿no? Porque hay la herida en juego. O realmente sí, ahora vamos a pensar, ¿no?, en un familiar cercano, un hijo, una pareja, lo que sea, ¿no? Es evidente que habrá un dolor, ¿no?, y hay que hacer un duelo. Pero este duelo es mucho más eh, nutritivo y fácil de llevar si yo me doy cuenta de que en realidad la muerte, la pérdida, la muerte, es parte de la vida, ¿sí? Todo nace, todo muere, todo está en movimiento, nada viene para permanecer, nada, ¿sí? Y cuando hay el momento de soltar, si lo hago desde el amor, desde el agradecer que ha formado parte de mí, que yo he podido aprender, me ha integrado, me ha constituido, ahora ya es momento de soltarlo. Si no lo puedo soltar, revisar dónde estoy atascado, que no lo puedo soltar. En lugar de, como decíamos antes, pelearme con eso, resistirme a eso, porque por más que me resista, eso es así, ¿sí? Entonces lo que hago es generar sufrimiento. Por lo tanto, volver a este punto de sabiduría, dejarnos acompañar para hacer un buen proceso de duelo, para aprovechar para sanar la herida en lo que hay ahí que sanar y para poder cerrar bien y despedirnos de eso para poder seguir creciendo a partir de esta circunstancia. Muchas gracias, Cris. Yo sé que la audiencia se lleva pues herramientas que no tenían hace una hora, que ya pueden empezar a utilizar. La ventaja de la tecnología, la sesión se queda grabada en Facebook, así es que la pueden revisar y revisar y revisar. Ahí están tus datos si alguien te quiere contactar. Así es que pues recordarle a la audiencia que no están solos y que bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sé que para ti que estás del otro lado del charco, como nosotros decimos acá, son las 4 de la mañana. Muchísimas gracias. Entonces, pues nos faltan otras 39 sesiones. Muchísimas gracias a todos. No sé si quieras aportar algo, Luis, para ir cerrando la sesión, como decimos. Pues nuevamente los gracias a Cris. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar presente, por hacer que este inicio de Energía del Amor sea increíble. Creo que fue la mejor apertura. No hay coincidencias. La gente llega cuando tiene que llegar y las palabras llegan cuando tienen que llegar también. Todo está en su momento, todo tiene que fluir y por algo pasan las cosas, ¿verdad? Decimos que es un año atípico, que es un año difícil, mucha gente lo quiere olvidar, pero creo que es un año para aprender quiénes somos y para realmente juntarnos, unirnos y desde el fondo del ser crear algo diferente, comenzar a vivir algo distinto y comenzar a realmente ser felices. Muchísimas gracias. Recuerden que son 39 días. Hoy fue un día espectacular. Empezamos a crear energía. Muchísimas gracias, Cris. Un abrazo muy, muy fuerte. Mi coach Elena también. Estamos en contacto. No me despido. Nos vemos mañana. Que descanse. Gracias a vosotros, un placer. Mañana. Un abrazo.
Gracias, Felicidades buenas por el noches. proyecto. Buenas noches. Buenos días para ti, Cris. Un abrazo. Saludos hasta España a todos. Chao.